De regreso en el despertador de este martes, en la entrevista central, vamos a conversar con el presidente de FAPROUAS, Wagner Gomera, está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al despertador, Wagner. Muy buenos días, Rosa, Encarnación, René, Ezequiel. Aquí estamos con ustedes. Buenos días, Gomera. Sí, La sociedad dominicana sí. ha reaccionado en contra de esa huelga. Hay una campaña de que es una insensatez, que si ustedes no tienen otros recursos para solicitar sus reivindicaciones en la universidad que no sea la huelga y suspendiendo la docencia. Ezequiel, René. René, déjame decirte que esta dirección del sindicato tiene 2 años y nosotros nos hemos ocupado de dirimir nuestras diferencias y plantear nuestras reivindicaciones de manera, buscando vías alternas. Es la primera manifestación en más de 2 años que hace el sindicato de una deuda que tiene la universidad y tiene el Estado con los profesores de hace 5 años, en la que se contempló en una lucha que se iba a reconocer la indexación del salario de los maestros, un 25%, incluso se hizo una resolución del Consejo Universitario, y hace 5 años, cuando el dólar estaba a 47 por 1, y no se cumplió, sencillamente se pactó, se levantó el paro, y desde esa época hasta la fecha, hace 5 años, no se había producido un movimiento huelgario. Pero quiero, por tranquilidad suya, de Rosa, que lo he visto, de Ezequiel también, con este tema, es que los profesores nunca hemos hecho colapsar un semestre en la universidad, independientemente de las movilizaciones estudiantiles o de la negligencia de las autoridades. Los profesores de la UAS, en cualquier condición, sin aula, debajo del pasillo, en el mango, debajo de una matemango, impartimos nuestra docencia. Nosotros, y la rectora lo ha dicho, era su discurso antes. Ayer me sorprendió de manera fuerte, sumándose y criticando de esta manera a los docentes, que fuimos los héroes. Lo que hicimos posible que este semestre, el semestre cuando apareció la pandemia, a ustedes que las autoridades dejaron en un limbo 45 días, no sabían qué hacer con el semestre, porque la UAS no estaba preparada para la virtualidad. Y los docentes, cuando ellos vinieron a reaccionar, ya teníamos montado un plan para responder a la virtualidad y salvamos ese semestre. 45 días después, cuando ellos reaccionaron, ya hicieron un levantamiento y el 70% de los contenidos se habían agotado. ¿Cómo lo hicimos? Implementando diferentes estrategias. El correo electrónico, comenzamos a usar Classroom, comenzamos a usar Google Meet. La UAS no tenía la plataforma lista, comenzamos a usar Teams. Incluso el WhatsApp como vía de comunicación, no para impartir docencia, sino para poner tareas y eso, y orientar. Wagner, ¿van a aceptar ustedes la propuesta de la UAS? De capacitación. ¿Van a aceptar ustedes la propuesta de la rectoría de la UAS y cuándo levantan el paro? Mira, nosotros estábamos esperando una propuesta de las autoridades y ciertamente hoy vamos a sentarnos con ellos. Queríamos una respuesta racional, una propuesta razonable, que permitiera llegar a un entendimiento, que contemplara la indexación del salario a corto, mediano y largo plazo, en escala. No estamos hablando de cifras astronómicas como se ha querido plantear y ha planteado la rectora, hablando de 4.000 millones de pesos, cuando la nómina de los docentes son 333 millones de pesos, el presupuesto de la UAS es 9.400 millones de pesos, y en los docentes, que debería ser la inversión fundamental, no se invierte ni la mitad. Por eso es que nosotros tenemos tantos estudiantes por sesiones, etcétera. Entonces, si vamos a aceptar la propuesta de las autoridades, hoy vamos a la mesa del diálogo con las autoridades, en la búsqueda que se presente una propuesta razonable. Nosotros estamos flexibles y queremos buscar una solución que contemple a los estudiantes. Wagner, ¿a qué hora es esta reunión? La conectividad de los alumnos que nos permita garantizar la calidad de la docencia. Sí, Wagner, pues primero, ¿a qué hora es esta reunión? ¿Cuándo se van a reunir con las autoridades de la UAS? Y además,
los han criticado mucho a ustedes por solicitar el 40% de aumento salarial en este momento de crisis. ¿A ustedes no lo consideran elevado? Cuando usted dice que quiere una propuesta racional, la UAS les está ofreciendo solamente el 5%, ustedes están pidiendo el 40%. ¿Hay algún punto medio en el que se pueda realmente llegar a una negociación o van a seguir con esas dos posturas que parecen radicalmente opuestas? Sí, la reunión sería hoy a las 8:30, tan pronto salgamos de este programa. Y efectivamente nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a aceptar un 20% este año, que si se quita a los funcionarios de esa indexación, el monto se reduciría considerablemente menor, porque de la nómina de la UAS, el grueso de esa nómina es una nómina de la burocracia de la universidad, no de los profesores. Y estamos dispuestos a aceptar una partida de un 20% este año y que se contemple, e incluso puede ser en 2 fases este año, y que se contemple para el próximo año un aumento el restante. Esa es nuestra idea. La universidad había planteado un 5, pero había planteado un 5 quitando el bono, que era decir nada, porque el bono son 9,000 pesos y el 5% representaba una pérdida neta para los profesores, una pérdida neta de tal magnitud que tú recibirías 1,000 pesos si tienes 20,000 pesos, como hay muchos profesores que ganan aquí, o 50. El que más gana aquí, en promedio, el salario es 70,000. Entonces usted recibe 3,500 pesos menos los impuestos para entregar 9,000. Esa era la propuesta que la rectora había hecho al principio. Luego la modificó a 9, a mantener el bono más el 5%. Wagner. Y aún sigue siendo pírrica Yo verifiqué la nómina de la UAS y ahí hay docentes, Wagner, que ganan más de 100,000 pesos. Con relación a si es prudente o no ahora, en el momento de crisis que estamos viviendo, que los pensantes del país estén exigiendo este tipo de incremento. Y también para que nos plantee, cuando usted habla de que la mayoría de cargos y salarios cuantiosos son de la burocracia, ¿cuáles son esos cargos y los montos involucrados? Bueno, profesores, para un profesor ganar 100,000 pesos en la universidad tienen que trabajar de 50 a 70 horas a la semana, tener 40 créditos. 40 créditos implica 10 a 13 horas a la semana diaria. Si tú trabajas 40 horas y tienes la máxima titularidad en la universidad, tú sobrepasarás los 100,000 pesos. Y luego, la burocracia de la universidad son quizás esos profesores de lo que hablaba la rectora ayer, que decía que hay profesores que cobran sin trabajar. Ningún profesor cobra sin trabajar porque el profesor cobra por hora. Quizás alguna gente que ella ha nombrado, algún funcionario, algún profesor que lo ha hecho administrativo, la única que tiene posibilidad de nombrar gente en términos administrativos a docentes son las mismas autoridades. Y si hay alguna distorsión en la universidad, a la que nosotros siempre hemos llamado, son las autoridades que tienen que resolverlo. ¿De qué puestos hablamos? Toda la burocracia de la universidad, desde no hablamos de los directores de escuelas, pero hablamos de las áreas administrativas de la universidad, que son profesores, directores, vicedecanos, rectores, rectores, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, en esta lucha de la inequidad, en esta lucha nosotros estamos pidiendo que 129 profesores con doctorado, PhD, que se jubilaron cuando el salario de la universidad era salario, es decir, antes del 2003, cualquier profesor ganaba $3,000, eran 54,000 pesos. Hay profesores que se jubilaron con 2,000, con $1,500. Hoy, eso no son ni 20,000 pesos. Ni 20,000 pesos. Y nosotros estamos pidiendo que esos profesores se han llevado a 30,000 pesos. Pero ahí es rectores. Franklin Almeida Ranciel fue rector ¿hace cuánto tiempo? Y él gana como jubilado un rector actual. O cualquiera de los rectores, no lo menciono a él en especial, porque todos los rectores, a ellos se les ha indexado el salario, y nosotros estamos pidiendo que profesores, formadores de ellos mismos, de nosotros,
que tienen un salario, que se jubilaron con 20,000 pesos. Digo, cuando se jubilaron 20,000 pesos, eran 1,000 y pico de dólares, había algunos 30,000, 1,500, 2,000 dólares, y hoy ganan 20, pero son 20,000 pesos, siguen siendo lo mío 20,000 pesos. Juan, Y nosotros estamos pidiendo no, que pero, a esos profesores se les indece el salario. Sí, pero un detalle, bueno, tengo entendido que en la UAS existe la figura de el Sí. jubilado contratado. ¿Cuántos profesores tienen esa doble condición de que Sí. reciben el salario y también reciben otro cheque por ser contratados? Y tengo entendido que es alto el número de esos que tú estás mencionando, que son jubilados contratados. Sí, esos son los más jóvenes, que se jubilaron y están en juventud todavía. Hay 600 profesores que resuelven un problema en la universidad, porque no les representa costos adicionales a la universidad, Pero como reciben están en dos su cheques. plenitud. Pero ahora la mayoría de esos salieron, Se fue. déjeme decirle, la mayoría de los profesores jubilados de más edad no quisieron someterse a la presión de la virtualidad y abandonaron. Pero no estamos hablando de eso, porque esos se jubilaron quizás con 50,000 pesos, 70,000 pesos. Estamos hablando de profesores que ganan menos de 40,000 pesos al año. Nosotros tenemos 392 profesores en esa condición. Y el monto del que la rectora habla, que es muchísimo, cuando ella acaba de anunciar que 500 nuevas contrataciones de empleados, 500 nuevas contrataciones de empleados, el monto del que nosotros hablamos para esos profesores no implica 900,000 pesos. Parece que estamos Sí, teniendo hay problemas dificultad con la con la conexión. conexión. Espero que la puedan restablecer. Y está hablando de un tema importante, está hablando de que hay unos nuevos contratados en la Universidad Autónoma. Sería bueno que Wagner nos especifique sus salarios, la suma de todos esos contratados, a cuánto asciende y en cuáles áreas. ¿Y en cuáles áreas? Y Rosa, Nosotros, René, también. una lucha que no la habíamos ya. Parece que tenemos Sí. la conexión nuevamente con Wagner. Sí, le escucho. Sí, Sí, Wagner ahí, nos sí, escucha. ahí Nos volvió. estaba Disculpen comentando que hay nuevos contratados. ¿Nos podría sí, le explicar escucho. quiénes son, qué hacen y qué tipo de salarios tienen estos nuevos contratados en la UAS? No lo sé, solamente la rectora lo anunció, los empleados. Nosotros hemos levantado una reivindicación de indexación para los servidores universitarios, incluye los empleados. La rectora, en esta confrontación con los profesores, llama al sindicato de los empleados, que no está, esa directiva del sindicato no está en el proceso de lucha, y le ofrece la contratación, pasar a carrera de 500 nuevos empleados. Eso es un anuncio, nosotros no conocemos el contenido, quiénes son, no planteamos no estamos cuestionando si es justo o no es justo, pero es un doble discurso, porque ni siquiera esa dirección de SODEMO estaba metida en la lucha. Entonces, nosotros sí estamos pidiendo un aumento salarial, indexación para todos los servidores, incluyendo los empleados. pero en ese grupo de los 500 y bueno, y en esta misma gestión, ¿considera que hay algunos de ellos que pueden merecer el calificativo de botellas? Tendría que conocer la lista, pero es una acción de personal de ella, de la rectora, en un momento en el que está diciendo que no puede igualar el salario base, que implica 900,000 pesos para profesores que lo dieron todo por esta universidad. Si bien es Y que cierto, está Wagner, diciendo que los profesores, ajá. ella Rosa? enumeró aquí ayer, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un sinnúmero de beneficios que reciben ustedes como profesores. Sería bueno que ustedes puedan certificar si reciben el beneficio de los préstamos, la cooperativa, el tema de los vehículos al año y un sinnúmero de beneficios que van alterno con sus salarios. También ese tipo de préstamo ha derivado en que muchos profesores, no sé si están bien o no planificados, estén devengando $1 al mes. Eso es algo personal de ellos, dice. Rosa, yo quiero decirle a usted que la feria de vehículos, si se hace cada 5 o 6 años, 7, la última tenía 8 años que no se hacía. Lo de la cooperativa es un programa solidario de los mismos profesores, tenemos nuestras cooperativas. Gracias a ella, los profesores pueden financiar parte de su dinámica de consumo en condiciones
cooperativistas. Ese no es un beneficio que da la universidad, es un beneficio que hemos construido los mismos docentes, tener nuestra cooperativa que ayuda a resolver el problema. El tema de la precariedad salarial de los maestros se da en un país donde tú tienes un profesor que tiene que trabajar de 10 a 13 horas diarias para hacer 40, 70 horas, a 50, 70 horas a la semana para hacer un salario, y ese salario promedio te ronda los 70,000 pesos. Métale a eso, querida Rosa, 70,000 pesos, el financiamiento de una casa y un vehículo, y usted va a ver que si ese profesor no logra otro ingreso, ese profesor estará en condiciones de precariedad. Porque la hipoteca de una casa y la de un vehículo se lleva el 80% de ese monto, si no todos. Y entonces esa es la realidad, esa es la realidad de los profesores universitarios. Warner, también dijo la rectora y se ha dicho que los profesores de la UAS en el sistema de educación superior de este país son los mejores pagados, los que más beneficios tienen y los que más condiciones laborales se les ofrece. Me gustaría saber que me confirmara esta información, y segundo, ¿qué % de la membresía de FAPROUAS trabaja en el sector privado de la universidad privada? Bueno, nos responde Wagner en unos segundos, porque vamos a hacer una pausa esta mañana por la señal de Color Visión. Seguimos para Televisión Dominicana y nuestras redes sociales con esta entrevista central. El presidente de FAPROUAS conversa con nosotros en el día de hoy, Wagner Gomera. Ya sí puede responder la pregunta de René. Ok, sobre esta pregunta quiero decirle que el 30% aproximadamente de los docentes de la universidad trabajan en otras universidades. Obviamente son los profesores que no están a carga completa en la universidad, porque el que está a carga completa tiene no lo puede hacer porque está a tiempo completo en la universidad. Aquí, el profesor que tiene 40 créditos no puede trabajar en otra universidad. Y lo de los que son más que tienen 2 o 3 materias aquí fuera y pueden hacerlo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha bien ahí? Tenemos un poco de problemas, pero lo escuchamos. Sí. Ok. Intentamos tener toda la conectividad posible. Bueno, la UAS dijo que ustedes tenían una tecnología de punta y que habían hecho una inversión, dijo la rectora ayer, incluso en equipos, en conexión. No entiendo por qué ha fallado tanto la suya, Wagner. Sí, yo estoy conectado de la red del sindicato, que pagamos un buen ¿no es la misma red de la UAS? No. Wagner, yo lo escucho hablar cuando nos dice que lo que ustedes solicitan es la indexación de sus salarios y nos habla del dólar. La economía dominicana, bien lo sabemos, está muy dolarizada. Pero usted está hablando a una audiencia de los que seguramente muchos de de las personas que nos están viendo por televisión ganan menos de 20,000 o 30,000 pesos. Les recuerdo que las estadísticas de la Seguridad Social nos dicen que el 66% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 20,000 pesos. ¿Cómo usted le justifica a una persona que gana 30,000 pesos que ustedes que ganan 70,000, si bien son académicos y son los formadores de los profesionales del futuro, son merecedores de que con el erario público se les incremente el 40%, cuando en este momento una parte importante de la población no tiene ni siquiera trabajo y están viviendo de los subsidios del gobierno, del programa FASE, con 8,000 pesos? Ezequiel, muy buena la pregunta. Les recuerdo que el mismo gobierno puso en escena la necesidad en este momento de reconocer las condiciones laborales de los médicos, de las enfermeras, de los policías, de los profesores de educación preuniversitaria. De hecho, el salario de los profesores de la educación preuniversitaria afortunadamente ha sido elevado
pero ha sido elevado incluso al nivel que supera el de los profesores de educación superior. Y entonces aquí estamos hablando del reconocimiento de la importancia. ¿Qué tan importante califica el Estado Dominicano de educación superior? Tú lo puedes ver por la cantidad de recursos que destina a investigación, al financiamiento de la investigación total. Y de eso que estamos hablando. Aquí estamos hablando de esa realidad. Y incluso en términos de la realidad del salario en la República Dominicana, es una vergüenza para la República Dominicana. Es una de las restricciones que tiene esta economía para ensanchar su demanda, que tiene que financiar su consumo sobre la base de las remesas. Son los que viven fuera los que ayudan a sostener esta economía, pero eso es una distorsión que tiene. Ahora, si estamos hablando de perspectiva de desarrollo de un país que quiere progresar, se supone que tiene que hacer una inversión mínima sostenible en la educación superior. Y parte de ese proceso y de la población tiene que entenderlo, tiene que ser la formación de sus recursos humanos. Si tú no tienes profesores pagados adecuadamente, lo que se ha hecho con los profesores de educación preuniversitaria, que ha sido extraordinario y bien, tiene que hacerse con los profesores de educación superior. Y es una deuda vieja que tiene la ¿Hay universidad. suficientes profesores en la UAS, Wagner, o hacen falta profesores? Dígame. Si hay suficientes profesores en la UAS, si están bien o hay algún déficit de profesores, y también si se ha hecho el concurso como lo conlleva la reglamentación para nuevos profesores ingresar a la casa de estudio. FAPROWAS hizo un estudio recientemente, cuando llegó a nuestra gestión, para comprobar cuál era la realidad del sistema de educación superior de República Dominicana. Y la realidad es que nosotros tenemos la mitad de la matrícula y apenas tenemos un 30% del total de los profesores del sistema. Las universidades privadas atienden la mitad de la matrícula con 13.400 profesores y nosotros lo atendemos con 3.300 profesores activos que son parte de la nómina. Si tú le sumas los jubilados contratados y algunos profesores que contrata la universidad a destajo, podríamos llegar a los 4.000 profesores. Por eso el ratio profesor-alumno en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es 70 y tú tienes las universidades privadas, Uribe, Pucamay, Mainte, de 5 a 10 estudiantes máximo. 70 promedio, estudiantes en un aula para un profesor. Profesor, alumno. 70 estudiantes en un aula para un profesor. Esa es la realidad. Wow. Esa es la realidad de la República Dominicana. Se está haciendo el concurso, Wagner, para nuevo ingreso. Bien, no, la universidad restringe eso porque acuérdate que tiene un presupuesto limitado, menos del 50% del presupuesto lo destina a la contratación de profesores, el otro 50%, ¿en qué se va? Se va en nómina administrativa y en la burocracia de la universidad. Los profesores deberíamos tener un mayor nivel un mayor número de profesores, pero tampoco que el presupuesto de la universidad lo permite. Y los profesores, para que tengan una idea, ¿cómo mejoramos el salario desde el 2000 hacia acá? Aceptando duplicar la carga. Nosotros trabajamos por 20 créditos a la semana, con un salario promedio de $3.000, que eran 54.000 pesos. Y como el dólar se deslizó y perdíamos salario, lo que los profesores aceptaron fue aumentar su carga docente de 20 horas a la semana, de 20 créditos, perdón, que son más de 20 horas, pero 20 créditos, a 40, duplicar, para lograr alcanzar un salario decente. Entonces, faltan profesores en la universidad. Miren, obviamente faltan muchos profesores. Ustedes están cobrando ese salario sin dar clase ahora mismo, ¿eh? Porque están en paro. Yo le decía, Rosa, que los profesores de la universidad nunca hemos hecho colapsar un semestre. Nunca lo hemos hecho colapsar. Nosotros trabajamos preparando todas esas horas y después en la casa seguimos trabajando. Aquí, incluso en medio de la pandemia, los profesores
en medio de esta situación, los profesores han tenido que estar preparando su contenido, porque a toda esta, para poder responder a la situación de la virtualidad, nosotros hemos tenido que trabajar en la producción de nuestro contenido, porque los estudiantes no tienen capacidad de conectarse virtualmente. En la clase no pueden ser sincrónicas, tienen que ser asincrónicas. Y por eso nosotros tenemos que producir nuestros materiales, nuestros videos, para poder... Y en medio de la pandemia, muchos profesores, en medio de esta huelga, muchos profesores están perfeccionando sus materiales, sus videos, trabajando videos, haciendo cosas para mejorar la calidad. Es una cosa que la universidad tiene que hacer. Si vamos a continuar la virtualidad, que es un reto que la virtualidad tiene cosas positivas para la universidad, pero la universidad tiene que producir contenidos y garantizar la calidad de ese proceso, que es una de las cosas por las que nosotros hemos incorporado a la demanda de los estudiantes a nuestra demanda. Queremos conectividad para los estudiantes y obviamente queremos dignidad en la actividad que realizamos. En medio de la pandemia, ¿cuándo es oportuno un paro de los profesores? Al inicio de un semestre, en el medio del semestre, al final del semestre, en el año 2003, en el 2005, nunca se ha reconocido. Por eso el salario de los docentes se ha deteriorado de esa naturaleza. El de educación preuniversitaria ganó cuerpo gracias a la realidad de la lucha de la sociedad por el 4%, Warner, y ahí se ha mejorado un poco el salario. Warner, Sí. ustedes ya, yo lo he dicho, Sí. ustedes han pasado a la historia, están en un récord. Hasta prueba en contrario, primera huelga virtual de la historia de la humanidad. Están protagonizando ustedes. Pero mi pregunta de ahorita no fue respondida. Los profesores de la UAS son los mejores pagados del sistema de educación superior de este país. Yo quiero que me confirme eso y me diga cuál es la diferencia entre un profesor de la UAS, la diferencia de salario, y uno del sector privado. Interesantísimo. Ahora, el profesor de menor categoría, el pago de la hora del profesor de menor categoría, que es el profesor PPI, es igual al de las universidades de más bajo rango en términos salariales y de las universidades económicas. Por ejemplo, UTESA, OIM, pagan alrededor de 450, de 400 a 500 pesos. La UAS paga 447 al profesor de menor categoría. El crédito. Ustedes no le estoy dando... ¿Cuánto paga la UAS? 447. ¿Y el privado? Entre 400 a 485 pesos la hora. Pero tenemos universidades como UNIBE, UNFU, Pucamaima, que están por encima. En esas universidades el salario es del profesor adjunto, que es de 630 pesos la hora. Muy parecida en UNIBE, un poquito por arriba, en INTEC, casi al justo para los profesores de planta, y muy parecida para los profesores PPI. ¿Y un profesor con un doctorado al más alto nivel en la UAS, cuánto devenga por crédito? No, se le paga 5,000 pesos si tú tienes un doctorado. ¿Por crédito? No, extra, un incentivo. No, mensual. Ok, un incentivo. Un incentivo extra. Ahora, ¿cómo el profesor de la UAS puede llegar a ser un salario más grande que el de las universidades privadas? Sencillamente porque en la universidad privada ningún profesor trabaja a 70 horas, a 40 créditos, que son 50, 70 horas. Entonces el profesor de la UAS te puede hacer un monto salarial más alto. Okay. Pero eso es una afición, porque el costo de oportunidad de tu trabajo igual está implicado. Ahora, todo el sistema de educación superior en la República Dominicana es precarizado y la educación superior privada es una vergüenza. Las universidades privadas cobran muchísimo dinero y los trabajadores, los profesores, ni tienen seguro. Sí tienen seguro, nosotros lo tenemos, pero no le pagan vacaciones, ni derechos, ni jubilación. Entonces esas dos diferencias son vitales, pero que están consignadas en la OIT, nosotros la tenemos. Los profesores de educación
universitaria privada, la gran mayoría son profesores a destajos, precarizados, y por eso, a destajo, perdón, y por eso esos profesores quieren trabajar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obviamente, porque tú estás dedicado a la actividad docente en una universidad, los semestres que tú no tienes vacaciones, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a nada, no tienes derecho a nada en la universidad. Y aquí sí tenemos jubilación, sí tenemos vacaciones pagas, y eso es una ganancia que están consignadas en el Código Wagner, de Trabajo. dado pero que la Universidad Privada lo ustedes, viola. el presupuesto de la UAS es presupuesto público, ya está presupuestado, es una ley que aprobó el Congreso, que no se va a poder modificar, y es muy difícil que ustedes logren su 40% de ingreso, de aumento salarial, si tampoco les conceden el 20%, ¿qué otras alternativas le dan ustedes a las autoridades, tanto académicas de la UAS como al propio gobierno, que es el que decide finalmente el presupuesto de la universidad? Bueno, nosotros hemos dicho, Ezequiel, sí, nosotros hemos dicho que se puede hacer efectivamente con recursos internos una propuesta, y que para el presupuesto complementario se puede hacer. La rectora ya ha ido al 5% y 9%. Si es a la nómina docente nada más, esos son como 15 millones de pesos mensuales, y por eso estamos peleando. Si lo llevan a un 10 y en el presupuesto complementario buscan 30 millones de pesos mensuales para responder a esta demanda, ahí tendríamos 35, tendríamos un acuerdo. Si existe un compromiso, también, si el compromiso es cierto para el próximo año, tenemos la palabra del presidente de que para el próximo año se nos va a contemplar, pues eso sería una vía. Esas son las vías que nosotros hemos planteado. La parte de la demanda de los estudiantes lo resuelven con República Digital, ahora se va a llamar Agenda Digital, eso está contemplado ahí. Y la parte de nosotros, pues una parte ahora y la otra parte con una promesa cierta del presidente, que supuestamente no, porque el ministro nos dijo que el presidente está haciendo el compromiso de aumentarnos el próximo año, y ya eso abre la puerta a una solución. Falta que nos digan cuánto y recibir el compromiso cierto y firme. Es decir, que ustedes van hoy abiertos a levantar ese paro y que ya los estudiantes de la UAS empiecen a recibir la docencia. Sí, nosotros estamos abiertos a llegar a un acuerdo por nuestra responsabilidad, que siempre hemos cumplido. Si alguien ha cumplido siempre con su responsabilidad, y yo te vuelvo a repetir, tengo que decirlo con toda responsabilidad, esta universidad ni siquiera en medio de las grandes convulsiones ha colapsado un semestre por culpa de los docentes. Siempre hemos buscado la forma nosotros de reponer, de impartir la docencia en las grandes manifestaciones estudiantiles, en las intervenciones de la universidad, en los conflictos, en medio de gestiones anárquicas de autoridades e irresponsables que hemos tenido. ¿Están dispuestos, Wagner, a ir de manera presencial? Porque la doctora Emma Polanco dijo ayer que va a ser a voluntad del profesor el tema de la clase presencial o virtual. Antes de la pandemia, antes de este semestre, algunos profesores estaban planteando la semipresencialidad. Esa es una apertura, es una discusión que tenemos que hacer. Creo que hay una parte del profesorado que está en condiciones de salud hábil, que estaría dispuesto a ir a la semipresencialidad sin ningún problema. ¿Van a exigir vacuna antes de que le toque su fase? Si van presencial. Claro, la edad promedio de los profesores de la universidad son 60 años. Entonces necesitan vacuna. Hay muchas comorbilidades. Nosotros tenemos un estudio y una identificación de las comorbilidades existentes en los profesores de la universidad. Y entonces con ellos, con esa población, hay que trabajar un protocolo. Obviamente, si vamos a pensar en la semipresencialidad, eso es una discusión que tenemos que hacer con las autoridades, pero hay voluntad de una parte del profesorado que se encuentra en condiciones óptimas de ir a la semipresencialidad. Y será un método, yo creo que es una cosa que tenemos que valorar seriamente, sobre todo por la deficiencia que tiene
todo el tema de la conectividad y el acceso de los lugares más remotos a los que nosotros servimos. ¿Cuántos 40% profesores se infectaron y si hubo fallecidos durante esta pandemia? Bueno, nosotros hemos estado de luto. En nuestro chat toda la semana hemos reportado fallecimientos. Nosotros tenemos alrededor de 400 casos de profesores infectados en sus hogares. Superamos los 50 servidores, profesores fallecidos durante este periodo de la pandemia. Tengo que ajustar el dato, pero es más o menos por donde andan nuestras cifras de profesores fallecidos durante este periodo. Wagner Gomera, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy, presidente de FAPRO-UAS. ¿Tienen esperanza Gracias, los estudiantes de la UAS después de este diálogo de la mañana de este Ojalá martes? que se dé algo, porque estoy leyendo el chat de YouTube, de nuestra transmisión por YouTube, y los estudiantes están quejando, no tienen clases, y además hay una generación que está esperando titularse y no puede titularse tampoco. Entonces, y algunos de nuevo ingreso nuevo también. ingreso que lamentablemente les tocó la huelga cuando apenas llevan unos meses en sus carreras. Finalmente, hacía mucho que no decía esa palabra, ¿tienen ustedes una cifra de cuántos estudiantes no tienen acceso a la conexión, a la conectividad? 40%, nosotros hicimos un estudio y el 40% de los estudiantes no tienen conectividad efectiva. Y puede llegar a más si le sumamos la falta de equipos y la precariedad del tipo de conexión, porque una parte de ellos están con paqueticos. Eso fue un estudio que hizo FAPRO-UAS desde que inició la pandemia. Que no lo ¿Y hizo la cómo van a universidad. pasar el semestre o cuatrimestre? El semestre pasado, una cifra parecida se retiró de la universidad, abandonó sus asignaturas. Y este semestre retornaron menos un 8% de esos alumnos que no regresaron a la universidad, aunque la cifra que estaba dando la rectora ayer, colocan esa cifra mucho más alta. Los datos que nosotros tenemos es de levantamiento de campo por muestreo de la federación y de un dato que trabajó el profesor Roberto Reina. Pero en realidad los alumnos en el semestre pasado que estaban tomando asignatura, un 40% se retiró. Y miren que los estudiantes dicen que los profesores, pero el tema aquí es la universidad. La universidad, a pesar de las oportunidades que tenía, estas autoridades, la vicerrectoría docente, no fue capaz de trabajar una programación docente que le garantizara en virtualidad, con la ventaja que permite la virtualidad de la planificación en el tiempo y lugares, ofertarle las asignaturas a los estudiantes. El número de asignaturas tomadas por los alumnos ahora, en promedio, ronda las 3 asignaturas. Y eso es muy pírrico. Sí. Y es responsabilidad de las autoridades. Nosotros advertimos cuando hay sesiones cerradas. Están cerrando sesiones de los profesores y dejando afuera a los alumnos. Y esa es una realidad, que los alumnos y alumnas, nosotros lo llamamos, vengan con nosotros, vamos a echar esta lucha juntos, porque al final, cuando ganemos, vamos a tener mejores condiciones para los profesores y conectividad para los estudiantes. Y una programación que le garantice su salida a tiempo de la universidad, que debería estar incorporada en la discusión. Si los alumnos estuvieran más racionales, ¿no? más sumados a este proceso. Bueno, muchas gracias a Wagner Gomera por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy.